Ok, pues nada, muy bienvenidos a todos. Es un placer teneros aquí. Es la primera vez que estrenamos LinkedIn en directo, así que perdonad todos los detalles técnicos, todavía no los tenemos muy pulidos, no estamos muy acostumbrados. Hablo en plural porque no estoy aquí solo, está aquí Quique Caicedo también, que no lo veis, pero está detrás de toda la maquinaria para poder funcionar. Eh, y bueno, sin más esto, simplemente compartir pues un poco qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí por el estrés, porque el estrés fue el que hizo que yo descubriera este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Estaba trabajando en la casa, estaba trabajando de trader, estaba trabajando pues esto, y había mucha presión. Yo empezaba de becario y pues esto, estar solo y estar gestionando pues carteras, acciones, cosas que para mí eran un volumen muy importante, era algo que me asombraba, me asustaba. Entonces, pues esto, ¿no? Tenía la presión de esto. Son cosas que no son muy difíciles. Puede ser comprar o vender, una decisión sencilla, pero que ante la presión de tener que dar el resultado correcto, pues realmente complicaba las cosas y no pasó más de una vez que se decía al revés, que en vez de comprar se vendía y no era muy agradable. Total que esto, que, que el estrés fue lo que hice decir, bueno, no puedo más, ¿por qué? Porque me levanto sábado por la mañana viendo las cotizaciones de la bolsa, estando ahí todo el día viendo, con todo el jaleo mental, domingo por la mañana todavía el jaleo mental, y me encontraba el lunes ya limpio, pero que ya volvíamos a empezar y el lunes con un dolor de cabeza. Bueno, llegué a tener incluso hasta reacción alérgica al sol. Bueno, o sea, cosas que no son muy agradables, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones, ¿no? ¿Cuál fue mi solución? Pues bueno, voy a buscar a alguien que me enseñe a meditar. Y me fui a la casa del Tíbet. Ahí en la casa del Tíbet, pues conecté con Xavier, que era un monje budista, ¿no? Yo ahí en plan reticente de qué me viene a contar religión, cuidado. Y entonces me encontré un tío que era un tío cachondo, un tío alegre, un tío que compartía cosas muy naturales y encima decía una cosa que quiero que por favor toméis para este día, que es no os creáis nada. O sea, si os sirve, perfecto, pero no os creáis lo que os comparto, porque no se trata de esto, de porque lo digo yo. Se trata justamente de si tiene sentido. Y si tiene sentido, lo tenéis que validar vosotros en vosotros mismos. Entonces, bueno, esta fue mi primera experiencia, no empezar a meditar. Recuerdo estar ahí sentado meditando, empezar meditando 5 minutos, ¿no? Y a los 5, ¡pum!, saltar del cabreo que sentía contra uno, contra el otro, porque se me ha dicho. Y ¡wow!, salía todo el bicho, ¿no? Y esto, pues a partir de ahí, pues empecé a entender que la mente se pueden hacer cosas, ¿no? Se puede aprender a manejar eso. Se me fue de las manos todo eso. No, al contrario, ¿no? Pues esto, ¿no? Empecé a crecer ahí, descubrir que todo un mundo muy interesante, ¿no? Es aprender a, 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 a dirigir la propia vida. Entonces, pues a partir de ahí, pues salté, ¿no? Y me dediqué a formarme como instructor de meditación, como instructor humanista, para dedicarme a esto. Y justamente fue una pregunta muy interesante que fue, Xavi, ¿te das cuenta de que estás dedicando los mejores años de tu vida a la casa? Y me dedicaba frecuentemente a criticar el sistema bancario. Entonces, pues eso fue, dije, vale, sí, tienes razón, tienes razón. Pues tengo que irme, ¿no? Para ser coherente y me decía, dentro de 10 años quiero verme aquí y si dentro de 10 años no me veo aquí, ¿por qué hoy estoy aquí? Entonces, bueno, eso fue la puerta de entrada, salté a lo que es la formación, a formarme yo, ¿no? Y entonces dediqué unos años muy intensos a aprender a ser feliz. Y eso es a ser feliz profesionalmente. O sea, que no vale solo con ser feliz a medias, hay que ser plenamente feliz. Entonces, esto fue un ejercicio muy interesante de que, pues esto, ahora medito 4 horas al día. Y 4 horas al día meditando resultaba que no era feliz. Ahora me dedico, pues esto, solo no medito nada. Y entonces tampoco era. Y fue toda una evolución de cómo construir esto.
parte de la construcción era no quiero trabajar por las tardes porque para ser feliz no puedo ir en contra de ver a mis hijos. Entonces, eso me impidió trabajar por las tardes, que es donde está el mercado de personas que reciben meditación. Así que esto me abrió la puerta a la empresa, es decir, bueno, pues ¿cómo podemos hacer? Y salté a lo que son los estudios científicos. ¿Cómo podemos profundizar en esto, ¿no? En, en cómo se aplica la meditación, la consciencia, la espiritualidad entendida como la unión del todo, no como una religión, una etiqueta, sino los valores humanos que hay detrás. Y comprendí que es liderazgo y monté toda una estructura, pero vi que todo de personas a mi alrededor hacían cosas increíbles. Entonces dije, ¡buah! ¿Y si entre todos liamos algo muy grande? ¿No? Y, entonces aquí estamos con Human Leadership, que este es nuestro paraguas, ¿no? Entonces, un poco para compartir. Entonces, yendo ya más directos a la temática, ¿no? O sea, ¿cuál es ¿dónde estamos como estrés? Socialmente, ¿dónde estamos? Bueno, lo que vemos es esto. El titular es fácil. Es el 80% de los directivos se consideran sobrepasados por el estrés. Esto lo que declara es que tenemos una crisis sistémica de estrés. Esto, si además lo que correlacionamos con la falta de productividad, tiene mucho que ver. Tiene muchas esquinas ahí y lo profundizaremos más tarde. Pero solo hablando del estrés, pues esto, el otro día compartía con vosotros que 145.000 personas mueren de estrés al año. Esto es una verdadera barbaridad, pero es que el estrés está detrás de las 6 causas de mortalidad más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces, es algo que es difícil de ver las consecuencias reales porque está ahí detrás, porque no es la causa directa, ¿sí? O sea, uno no se muere de estrés así, ¡pam! Uno se muere de un ataque al corazón, uno se muere de... Y perdonad que estoy siendo muy dramático, ¿verdad? Pero lo que quiero poner en perspectiva es esto muy sencillo. El estrés es una pandemia y es algo que es sistémico, no es individual. Entonces, pongámoslo en perspectiva, porque también nos está costando mucho dinero. Salían cifras de lo que son las bajas laborales, ¿cuánto cuestan? Y cuestan alrededor de 8.000 millones de euros en las empresas, más 70.000 millones de coste de oportunidad. Esto, si lo miramos, es mucho dinero. ¿Pero qué tiene que ver esto con el estrés? Bien, diferentes estudios hablan entre un 30 y un 60% de bajas laborales causadas por el estrés. Esta dispersión, esta horquilla, es algo que es bastante alucinante. ¿Por qué es tan grande esta horquilla? Pues justamente por eso, porque no podemos decir, hostia, sí, esto es exactamente causa del estrés, o sea, es el factor que está ahí detrás. Entonces, eso es lo que esto, ¿no? Lo que impide concretar mucho más qué significa esto. Pero estamos diciendo que entre un 30 y un 60% de las bajas laborales son causadas por el estrés. Paremos y miremos en mi empresa, ¿cuánto supone eso? O sea, es mucho dinero. Entonces las cifras globales, España son 78.000 millones, pues un 30% y un 60% de esto, haciendo los números así rapidito, da mucho dinero. ¿Sí? Entonces, no es solo una inversión en decir algo que es optimista, ¿no? O buenista, ¿no? Es realmente un tema esencial de dinero, de productividad. Evidentemente que porque nos estamos dejando la vida y no tiene sentido. Pero también en el sentido económico tiene todo el sentido. Pero es que no es solo las bajas laborales, o sea, hay mucho más que eso. Porque están las decisiones. No entendemos que el estrés lo que hace es bajar el coeficiente intelectual. Había una población que estudiaron cómo funcionaba el estrés en las personas. Tenían una población que tenían mucho dinero 6 meses al año porque de alguna forma recogían la cosecha y 6 meses al año eran pobres, ¿sí? Porque habían gastado y tenían que invertir en pues, lo que necesitaban. Entonces, lo que vieron en el estudio es que durante los 6 meses que tenían abundancia, que podían comer, tomaban decisiones más inteligentes, más a largo plazo, mejor planificadas, ¿sí? Que en los 6 meses en que no había estrés. Entonces, el estrés lo que nos hace, también hay estudios que lo reflejan, es tomar decisiones peores, por no decir más tontas, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que es que simplemente empeoramos la calidad de lo que estamos haciendo.
Entonces, esto no es algo que nos podamos permitir, porque una decisión tonta que es, pues esto, que uno, por ejemplo, está muy estresado y es directivo, entonces toma una decisión, pero a la semana se tiene que cambiar porque esto es otra cosa. Entonces, vamos todos, como decía Víctor Cooper, como pollo sin cabeza, pero es que cabeza es razón. Y esto que en teoría nos gusta tanto la razón, pues el estrés hace que perdamos la razón, que vayamos en contra de lo que es razonable, porque sacrificamos la coherencia, el largo plazo, la perspectiva, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta todas estas variables porque el estrés es algo que nos afecta en muchísimas dimensiones. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a desgranarlas. Pero antes que esto, ¿pero qué es el estrés? Entonces, es algo importante. Perdonad que tengo que leerme un poco la definición, que la tengo por aquí. A ver, que la tengo por aquí debajo. Pues esto. Es un sentimiento de tensión física o emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés es algo que yo siento, pero no es objetivo. ¿Vale? Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. ¿Vale? O sea que hay un factor externo, es evidente, ¿sí? Me persigue un león. ¿Tiene sentido el estrés? Claro, porque ahí hay que correr, ¿sí? O sea, viene un coche a toda dirección que de golpe no me lo esperaba. ¿Tiene sentido el estrés? Claro, tengo que acelerar el pulso y saltar o hacer algo, ¿sí? Entonces, ahí tiene sentido el estrés. Lo que pasa es que hemos convertido el estrés como la norma. Es decir, nos hemos acostumbrado profesionalmente a funcionar a partir del estrés, que el estrés sea el mecanismo de transmisión de la empresa, de que es lo normal, o sea, queremos más productividad, hay que meter más presión, hay que ir en contra de alguna forma de los empleados, ¿sí? Entonces, todo esto, pues esto, pero pongámoslo en el marco, ¿no? Entonces, no es objetivo. Yo tenía compañeros, por ejemplo, que estaban ahí trabajando conmigo y eran unos pachorras totales. ¿Qué quiere decir esto? El cliente pide esto, esto, esto y esto. Vale, uff. Entonces uno puede decir, sí, vale, vamos a hacerlo ya. Y se pone a hacerlo y entonces dice, oh, es que no tengo tiempo. Y claro, el problema de todo es que en una empresa lo posible es infinito. No hay límite. O sea, que realmente no hay límite, pero multidimensional. Es decir, puedo estar llamando, buscando clientes todo el día. Puedo estar comunicando por LinkedIn, por YouTube, por pues, todo el día. Podría estar, pues esto, haciendo proyectos para todo el día. Entonces, hay múltiples dimensiones en las cuales podría trabajar todo el día. Y esto lo que nos dice es que el día solo tiene 24 horas. Y no es una noticia nueva, espero. Entonces esto, lo que nos está diciendo esto es que el límite existe. Hay un límite. No, entonces, pero si, vale, hay de 24 horas, pues yo qué sé, quiero dormir 8 horas, bueno, pues ya tengo un límite de 16 horas. Pero si además, pues yo qué sé, si quiero estar con mi familia, ¿cuál es el límite? Entonces, no digo qué tenéis que hacer. Digo que para entender el estrés es importante entender que hay un límite. Y yo tengo que poner un límite. Porque el estrés es intentar hacer todo el volumen de trabajo que me dicen que tengo que hacer o que yo asumo que tengo que hacer. Pero es infinito. Entonces, no puedo hacerlo todo o tengo que ser capaz de decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Porque ahí es donde empiezo a tomar las riendas de mi dirección, de lo que realmente puedo asumir. Porque si soy capaz de filtrar eso, pues diré cosas con coherencia, ¿no? En plan de, ¿cojo este proyecto? Sí, puedo. ¿Cojo este cliente? No, lo siento, este en concreto no puedo porque me sobrepasa, ¿sí? Entonces, bien, por esto es importante la subjetividad de esto, porque puedo trabajar, pero que es importante yo cómo me tomo eso, que alguien me esté diciendo cosas, que alguien me esté presionando, ¿sí? Pero siempre es una fuerza externa que hace que yo me pueda mover o no me pueda mover. Y el estrés es el sentimiento que me genera, ¿sí? No, podría tenerlo, podría no tenerlo. Esto es personal, esto tiene muchas tablas de subjetividad, de gestión emocional, ¿sí? Bueno,
un poco para tener el marco de lo que es el estrés. Pero entonces, a lo que veníamos, ¿verdad? Que es empresarialmente, que es organizacionalmente. ¿Qué hacemos con el estrés? Porque esto es importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que el estrés, cuando hablo de nosotros, no es que tenga varios yos, hablo del grupo de Human Leadership. Entonces, cuando vemos que hay distintos niveles de empresa donde los factores estresantes son distintos. Vamos por pasos. El primer nivel es una empresa que está en supervivencia, ¿vale? Esto quiere decir que no sé si podré pagar las facturas, es que tengo los proveedores que me persiguen, es que me faltan clientes, es que muchos esques. Entonces, ahí es el punto donde es natural tener estrés, porque es lo que más se parece a tengo un león persiguiéndome. Entonces, aquí es natural sentir estrés. Lo que pasa no quiere decir que sea positivo, porque esto, si el estrés empeora las decisiones, en el momento más complicado es cuando más estrés tengo, entonces es más fácil tomar decisiones erróneas, ¿vale? Entonces, esto es un punto bastante complicado. Las empresas que se encuentran aquí normalmente es que hay un punto donde no están coordinadas, no están organizadas, hay algo que no está funcionando coherentemente y por eso hay tanto estrés. Entonces, la organización no es coherente ni con sus valores o con su ejecución de lo que quiere hacer, no es coherente con lo que está haciendo. Entonces, esta es la principal causa del estrés, pero es muy difícil salir de ahí desde uno mismo, porque cuando estás metido en un fregado tan grande que tienes tanta urgencia, es muy difícil. Así que en este caso os diría que la solución más directa para salir de una situación así es reconocer no sé salir de aquí, porque si hemos llegado hasta ahí, lo normal es que no sepamos, porque nos hemos metido en berenjenal y no sabemos cómo nos hemos metido, por lo tanto es difícil saber cómo vamos a salir. Necesitamos encontrar cuáles son las causas, qué es lo razonable. Tengo estrategia de marketing, tengo unas cuantas estrategias, ¿no? Pero una base mínima. Entonces, simplemente aquí, seamos conscientes de que es importante saber pedir ayuda cuando no sabemos qué hacer, ¿sí? O cuando estamos sobrepasados. Este sería el principal factor para aliviar el estrés en este caso, es pedir ayuda. Entonces, una empresa de segundo nivel es una empresa que está estancada. Esto veréis que en nivel 2, nivel 3 encontramos bastantes empresas que nos podemos reconocer desde España. Una empresa nivel 1, una empresa nivel 2 es una empresa estancada. ¿Qué quiere decir esto? Es una empresa que se encuentra trabajando mucho tiempo. Es decir, que está ahí trabajando, produciendo, vendiendo, pero lo que produce es de un bajo valor añadido o ha ido perdiendo el valor añadido con el tiempo y entonces no tiene tiempo para dejar de producir porque lo tiene que vender, porque si no se queda sin dinero. Entonces está en un círculo de una espiral hacia abajo, porque lo que vende no deja margen, pero hay que vender constantemente para poder estar aquí vendiendo y para poder mantener supervivencia. Entonces, toda esta espiral lo que hace es generar una tensión muy grande, que es una tensión de esto, ¿no? Pues esto es una preocupación constante, porque no hay tiempo para parar y respirar. Y curiosamente, la solución viene por el mismo lado, que es, aunque no tengas tiempo, hay que encontrarlo. Y lo siento mucho. Me gustaría decir, no, pues mira, viene una hada madrina, ¿no? Pero la cuestión es esta. Aunque estés estresado, aunque estés muy ocupado, si lo que produces no te genera margen, es que lo que estás produciendo no tiene valor añadido. Y entonces, por lo tanto, tienes que encontrar otra salida, otra gama de productos. En este caso, por ejemplo, había una empresa que era una papelera y esta papelera, pues esto, hacía papel de impresora, ¿no? Entonces,
bueno, pues ya podéis imaginar que es un producto pues muy estándar, ¿no? Entonces, pues hay 1000 personas que lo hacen y hay empresas de muchos lugares, ¿no? que se dedican a ello. Viene la competencia china, viene, pues, bueno, competencia, pues esto, es un producto de bajo valor, pues aparece mucha competencia. Total, que pararon fábricas enteras, 400 personas paradas y pensaron, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces estuvieron ahí analizando y viendo, pues ostras, y viendo desde abajo, pues cuál es el caldo de cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué ideas nuevas tenemos para los clientes? ¿Qué les podemos ofrecer que nos dé más margen, que les dé más valor añadido, que les dé otras dimensiones? Entonces, todo esto abrió una transformación radical de que pasaron de estar en un 80% vendiendo el papel de impresora, ¿no? O cartones, a vender cosas que les aportaban mucho más margen y proyección al futuro. ¿Sí? Entonces, esto es esencial para poder gestionar esta presión de la rueda constante que no llego, no llego, no llego, no llego. Porque además, pues esto, si hemos estado unos años de crecimiento y los años que vienen pues están más en duda, pues hoy en día es de las cosas más urgentes a plantear. Tengo valor añadido y si no lo tengo, pues es muy importante para el estrés y para todo. Entonces, ¿qué más? Saltamos a las empresas de tercer nivel. Una empresa de tercer nivel es una empresa que la llamamos siglo XX. Entonces, ¿cuál es el factor ahí? El factor de las empresas que funcionan como el siglo XX quiere decir hay un equipo directivo, el de equipo directivo se decide, toma decisiones, expande las decisiones para abajo y la comunicación es de arriba abajo. ¿Sí? Entonces, se supone que arriba están las personas más inteligentes, más preparadas, más capacitadas y que por eso toman las decisiones, tienen la visión, tienen la estrategia, y hay unas cuantas empresas que funcionan. O sea, no quiere decir que no funcione. Quiere decir que es muy estresante y ciertamente es menos efectivo. ¿Por qué? ¿De dónde viene el estrés en estas situaciones? Pues el estrés aquí viene de que las empresas están ahí, pues esto, ¿no? O sea, tomando el filtro de toda organización. Es decir, cuantos más empleados abajo tenga, más filtro tengo que hacer, porque si yo tomo las decisiones y tengo a 5.000 tíos debajo de mí trabajando, entonces tengo que estar filtrando o sea, la generación de decisiones de 5.000 personas, que eso es una barbaridad. Entonces, todo esto se basa en el control. Es el salto este que cuesta tanto, ¿sí? Cuesta tanto mentalmente, porque si yo soy tan bueno, si no ha funcionado, ¿cómo suelto ese control? ¿Qué quiere decir soltar ese control? Y es que si yo estoy poniendo el tapón y filtrando todo lo que pasa ahí, todas las decisiones, yo me agoto. Porque claro, o sea, tengo que hacer el trabajo de chinos, ¿sí? Son muchas decisiones que hay que tomar, muchas reuniones, ¿no? Entonces, eso también despierta el sentimiento esto de importancia, ¿no? Es que yo soy muy importante porque tomo muchas decisiones. Sí, eres muy importante, pero eres un freno para tu empresa. Y esto es duro, porque claro, si yo soy muy bueno, si yo soy muy bueno, sí, lo sé que eres muy bueno, pero eres un freno para tu empresa. Es algo que es interesante reflexionarlo, porque si somos capaces de empoderar a los empleados, y esto, ¿qué quiere decir? Pues darles más capacidad de decisión, darles capacidad de esto, ¿no? De iniciativa propia, dejar de controlar todo lo que pasa y permitir que sean las decisiones tomadas por abajo y el mecanismo en que las decisiones se toman cuando no estoy yo diciendo tienes que poner un cable azul o rojo, es que las empresas, pues esto, tengan una cultura de trabajo que es unos valores internos. Es decir, pasamos de una hoja de ruta de yo te digo lo que tú tienes que hacer a un planteamiento de esta es la forma en que hacemos las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es coherente. Entonces, si tú haces las cosas desde esta es la forma que hacemos las cosas, bienvenido sea. ¿Sí? Aquí hay desarrollos más potentes, más complejos, pero una estructura así es imprescindible, porque, porque esto, así permitimos que la inteligencia colectiva se desarrolle. Porque si yo soy muy listo, pero tengo 5.000 personas debajo de mí,
el ratio de inteligencia mío respecto al ratio de la inteligencia colectiva es absolutamente despreciable. Por mucho que seas Einstein, me da igual, porque eres uno entre 5.000. No es importante tu inteligencia. Lo único que importa es la inteligencia colectiva. Y por eso tenemos que saltar de yo soy importante a es importante el grupo, es importante el colectivo, el equipo. Vosotros sois los importantes. Yo soy el que organiza, coordina, puedo tener otros nombres, pero no soy el importante. ¿Sí? Este es el cambio que cuando las empresas buscan el modelo más esto de empresas de éxito, ¿no? Buscan pasar a estas cosas, ¿no? De empoderar al empleado, de libertad, de esto, ¿no? Poner un billar en la oficina, estas cosas, ¿no? Pero el límite está en esto. Hay que ceder el control, hay que dar responsabilidad. Y cuando doy responsabilidad, la otra dimensión es ¿cómo? ¿Qué hago con eso? Porque es evidente que si yo estoy controlando todo es para disminuir los errores, pero cuando suelto van a aparecer más errores. Entonces, ¿cómo gestiono los errores? Es uno de los puntos claves, ¿sí? Y es uno de los puntos de fricción que me habéis comentado por ahí muy importantes. Es decir, una persona que viene y que te pega el broncazo de ¿por qué es que has hecho esto? Es un desastre, es que no puede ser, no hay forma. Entonces, eso lo que hace es esa persona deja de arriesgar. ¿Por qué? Porque, ostras, si arriesgo, pillo cacho. Por lo tanto, ¿cuál es la técnica? Tengo una duda, pregunto. Y así lo que hago es saturar al directivo. Y entonces el directivo además se cabrea porque sus empleados no son productivos, no son proactivos. ¿Pero qué estáis haciendo? O sea, ¿por qué me preguntas el cable rojo o azul? Entonces, ahí se produce el bucle este. ¿Sí? Entonces, es importante que comprendamos esto. La única forma de salir de aquí es cultura, empoderar a los empleados y gestionar los errores de forma constructiva. ¿Qué quiere decir? Te has equivocado. Venga, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué cambiamos de la organización para que esto mejore? Entonces, los errores no tienen por qué esconderse. Se pueden mostrar de entrada. Ostras, me he equivocado. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto hemos perdido? ¿2 millones de euros? Bueno, todavía se puede subir. Pues esto, ¿sí? Y esto es un ejemplo que ha llevado a la quiebra a algunas empresas, como Barings Bank, por ejemplo, que por no comunicar los errores, pues se acabó petando, ¿sí? Entonces, no es una cosa despreciable, es una cosa realmente relevante en la organización. Entonces, pero esto estamos hablando entre el segundo nivel y el tercer nivel es donde estarían la mayoría de casos de empresas españolas, ¿sí? Pero un cuarto nivel que también tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cuál es una empresa de cuarto nivel? Es una empresa que tiene éxito, ¿sí? Tiene una conexión muy grande con sus clientes, ¿sí? Es un salto importante del tercer al cuarto nivel. Un tercer nivel, pues, es esto. Hay mucho mirar para adentro y un cuarto nivel, pues, son empresas, pues, Nike, Amazon, Google, ¿sí? Que tienen una conexión muy grande con su cliente, ¿sí? Entonces, por eso tienen éxito, porque están conectados con él y lo comprenden, lo acompañan, hacen cosas que les interesa. Entonces, claro, si yo estoy vendiendo cosas que van en contra de mi cliente, esto es algo que me puede causar mucho estrés, porque a mí me agota. O sea, emocionalmente, hacer cosas que van contra los valores es muy duro y es uno de los grandes factores de estrés. Entonces, en cualquier organización que estéis, es importante comprender esto, que por mucho que os guste la organización, si va en contra de vuestros valores, será muy difícil manteneros ahí a largo plazo, porque esto, nos hacemos daño internamente. Y de hecho es uno de los factores de éxito de los empleados contratados es que cuadren con los valores. ¿Sí? Así que estamos hablando de cuarto nivel, de empresas de éxito. ¿Cuáles son los factores estresantes de ahí? Pues es el problema de la ambición y que seguro que reconoceréis todos. Nosotros queremos mejorar y este año hay que mejorar un 15%. El año pasado fue un 10, este un 15. Y el año que viene un 20. ¿Y este número de dónde sale? ¿Quién ha construido este número? ¿Por qué un 10? ¿Por qué un 15? ¿Alguien ha preguntado abajo, ha construido un presupuesto desde abajo, mirando dónde se puede crecer, qué se puede hacer? O sea, esta ambición desmedida, ¿no? Hay que verla porque es que como empresa, ¿para qué queremos crecer? ¿Para ganar más dinero?
para ganar más dinero, ¿para qué? Ya sé que en este mundo parece una pregunta muy absurda, pero es una pregunta absolutamente relevante, porque esto es lo que despertará la motivación de los empleados. Es decir, ¿para qué estamos trabajando? ¿Qué queremos hacer? Entonces, este para qué es un factor estresante de estas empresas. Recuerdo que leí hace poco de un empleado, pues esto, ¿no? De Microsoft, y que el tío decía que era la mejor empresa que había trabajado, pero que era una pasada. O sea, lo que hacían, la formación, la libertad, pues eran unas formas de trabajo muy potentes. Pero, sin embargo, se fue y además el sueldo, estaba trabajando en Estados Unidos, así que el sueldo era realmente significativo. Entonces, ¿por qué se fue? Porque no estaba alineado con su proyecto de vida. O sea, él quería algo más para su vida que solo ganar dinero. Y además, lo que pasa es que los empleados que hacen eso son los empleados más valiosos. Son los empleados que realmente son más trascendentes, los que tienen más valor añadido interno, ¿sí? Son los más creativos. Entonces, es importante esto, pero volviendo un poco a los factores de estrés, justamente es esto. Lo que nos estresa es la presión esta del lobo de Wall Street, nunca mejor dicho, de tienes que ganar más, tienes que ganar más, tienes que ganar más, ¿sí? Entonces, cuando se baja a algo práctico, a veces pues pierde sentido, pierde coherencia, ¿sí? Porque no estamos intentando aportar valor a la sociedad. Entonces, y aquí damos el salto al quinto nivel, que es si queremos pasar este pain, este dolor de estrés, tenemos que buscar cómo podemos ayudar a la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Y de hecho, las grandes marcas algo empiezan a hacer. En parte es estética, en parte es profundidad, en parte no, pero bueno, o sea que Coca-Cola plantea una recogida de botellas del mar, Estrella Damm pues hace campañas también, da un tipo de ecología, pues hay una cierta transformación en que no solo es vender el producto, hay algo más. Las personas lo están pidiendo a gritos. Cada vez piden más empresas que sea esto, que sean empresas centradas en las personas, en los propósitos, en algo más que solo hacer una empresa y vender. ¿Sí? O sea que cuando alguien se identifica con una empresa, cuando alguien se identifica con Nike, eh, eh, pues yo qué sé, hace 20 años, ¿no? Que se hablaba de la explotación infantil asociada y ahora pues no es así, ¿verdad? O sea, que Nike ha hecho muchos cambios en este aspecto y encontraríamos otras empresas, ¿no? Pero que lo importante es esto, que ahora cuando miramos una empresa no es solo lo que se ve, ¿no? El producto, la gamba, ¿no? Lo que vemos es la integridad de lo que hace la empresa, cómo trata a sus empleados, cómo trata, pues esto, ¿no? Es sostenible su producto, tira productos químicos, entonces o un alimento, ¿no? ¿Es realmente sano, aunque ponga que es sano, o sea, que se está inventando una historia o eso es real? Entonces, todo esto habla de coherencia, de cómo pasamos a la coherencia integral de toda la empresa, ¿sí? Y que la empresa aporte valor más allá de sus clientes. Este es el concepto de trascendencia, ¿sí? O de propósito elevado, propósito superior, capitalismo consciente. Pero un poco es, no solo vamos a ser los mejores, sino que vamos a intentar aportar a los demás. Y aquí, pues todavía puntos de estrés, pues puede haber, ¿no? La presión por resultados, la presión por esto, ¿no? Por intentar aportar valor más y crecer, ¿no? Entonces, aquí la solución a este tipo de estrés de es que quiero solucionar todos los problemas del mundo, es intentar entender que esto, que todos somos limitados y podemos hacer lo que podemos hacer y tampoco podemos hacer mucho más. Las empresas de nivel 6 quedan fuera de un poco de toda perspectiva, son empresas que se basan en la genialidad, que se basan pues, en un profundo conocimiento interno, entonces quedan un poco fuera de perspectiva de lo que estamos hablando. Pero bueno, que es básicamente las empresas donde el estrés deja de existir, porque son empresas que esto, están en profunda conexión, profunda coherencia y bueno, en este caso, pues la empresa que más se ha acercado ahí, según lo que yo conozco, fue Infojobs en su época, liderado por Jaume Agut, pues realmente
fue un modelo de éxito en ese aspecto de que no solo fue de transformación empresarial, sino fue de transformación humana muy potente. Entonces, este es un poco los esquemas de lo que estamos haciendo. No sé si hay preguntas, hay alguna historia que os quede por ahí pendiente, algo en plan de, no has hablado de esto y me gustaría saber lo que... por ahí. A ver, no sé si estáis por aquí. No sé si lo puedo ver yo. Eh, Quique, ¿alguna historia? Buen día, Xavi. Muy buena tu info. Totalmente de acuerdo, Xavi. No sé si hay más, alguna pregunta, alguna historia. Saludos, saludos. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Solamente quería decir una cosa. Sí, el regalo. Que esto, que el estrés parte de una cosa que es la comprensión, ¿sí? Tenemos que entender que es un factor externo, todas las cosas. Y esto es interesante comprenderlo. Pero no es suficiente con comprenderlo. Hay que hacer cosas para estar ahí. Hay que mantener una rutina. Yo, pues esto, soy instructor de meditación y de alguna forma toda la peli me la sé. Pero si no me siento cada mañana a meditar, a estar ahí, a realmente, pues esto, ¿no? Dedicar tiempo a conectarme conmigo mismo, pierdo esa coherencia. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de eso. Entonces, si me permitís un momento de vuestro tiempo, me gustaría que hicierais algo. Me gustaría que por un momento os sentarais, si os apetece, claro, y cerrarais los ojos. Entonces, llenarais de aire un momento todos los pulmones y vaciarais. Y volvemos a llenar del todo. Y vaciamos del todo y nos estiramos. Y expulsamos suavemente. ¿Ha habido algún cambio? Es esto. No solo es lo mental. Las meditaciones, los movimientos, la respiración es crucial en todo ello. Hay una respiración muy interesante que es inspirar durante 4 segundos, expulsar el aire durante 6 segundos. Encontraréis estudios, que a ver si los comparto después, que explican que esto es la forma en que se regula más posiblemente el estrés y que se consigue tener, pues esto, un momento de parar el estrés que hay fuera, ¿sí? Yo esto lo he comprobado conmigo mismo, porque evidentemente si no, no lo podría recomendar. Y hay una cosa, nos permite estar centrados en el momento presente, lo que no corta es con el motivo que lo generó, ¿sí? Esto es otra cosa que hay que gestionar. Así que, bueno, hasta aquí. Simplemente deciros una cosa, habrá más charlas, después otra cosa, si os interesa más información y desarrollar más sobre vuestra empresa, podéis mirar el test de nivel y podéis mirar, pues esto, ¿no? Os ayudamos a analizar vuestro caso concreto y ver qué se puede hacer ahí. Y después esto, nos veremos en principio los miércoles a la 1:30, lo iremos articulando, pero hablaremos de propósito, hablaremos de cómo gestionar más profundamente internamente como persona. Digo, ¿qué hago yo con el estrés? Esto también lo haremos un día. Vendrá Jaume Gould para hablar de liderazgo, para hablar de cómo empoderar a los empleados, tendremos temas de ventas, o sea que tendremos material muy interesante para compartir con todos vosotros y que espero que os sirva. Así que muchas gracias por estar ahí y nada más que disfrutéis y gracias y buen día. Hasta luego. Cierro.